nuestra oración. Pueden tomar siempre, mis hermanos, y vamos a nuestra porción de la escritura esta mañana. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos 22 al 30. Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Este es el testimonio de Juan. Seguimos todavía escuchando de Juan el Bautista y lo que él anuncia acerca de Jesucristo. Este hombre fue enviado por Dios para que diera testimonio de la luz. Y desde el principio Juan dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy la luz, yo vengo a anunciarles de aquel que es la luz y vengo a dar testimonio de quién es el Mesías, quién es el Cristo. Ese era su trabajo, identificar al Mesías. Entonces, Juan lo que está haciendo desde el capítulo 1, el evangelista es grabando el testimonio de Juan el Bautista. Y como en Hebreos, si ustedes abren Hebreos, los primeros 11 capítulos, o quizás toda la carta, va el escritor acumulando evidencias de la supremacía de Cristo. Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que Aarón. Cristo es mayor que Abraham. Cristo es mayor que el tabernáculo. Cristo es mayor que el templo. Y así está, avanzando y avanzando. Bueno, Juan hace lo mismo. Cristo es el creador. Cristo es la luz. Cristo es el cordero. Cristo es el templo. Cristo es la vida verdadera. El judaísmo tiene que pasar con todos sus rituales, con toda su práctica. Esto era nada más una figura, una sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo vino, entonces todo eso tiene que dar paso a la realidad. El escritor de Hebreos nos lo pone de esta manera. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. El Antiguo Testamento, figuras, señales, profecías. El Nuevo Testamento, realidad y cumplimiento. Aquí está el que anunciaron en Génesis 3:15. Este es el de la simiente de Abraham. Este es el hijo de David. Este es. Jesús es la vid verdadera. Jesús es el rey, sacerdote, el profeta. Jesús reemplaza el templo. Él es el sacrificio. Él es la ofrenda. Su muerte en la cruz es el antitipo del levantamiento de la serpiente por Moisés en el desierto. Aquí ese tipo es antitipo. Esta es la figura. Esta es la realidad. Esta es la sombra. Esta es la explicación. Amén. Cristo, ahí se junta toda la historia del Antiguo Testamento. De hecho, para predicar, cuando establezcas de una sola vez que la Biblia es la palabra de Dios, puedes resumirla de dos maneras, dos formas. Puedes anunciar a la gente, en el Antiguo Testamento todos anunciaron que Cristo venía. En el Nuevo Testamento, Juan Bautista dijo, aquí está. Y la iglesia anuncia, regresa, vino y regresa. Esta es la historia de la iglesia. Entonces, Juan el Bautista sabe, conoce, entiende quién es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo anunció cuando lo vio venir para ser bautizado por él, ¿cierto? Y lo vio venir cuando venía caminando como un hombre rudo, habiendo pasado por una prueba tan difícil, 40 días sin comer, enfrentándose a Satanás en el desierto, rodeado de fieras. Y ahí venía Jesús solo caminando, después de haber derrotado a su enemigo. Y cuando lo ve, vuelve a anunciar y a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que veamos entonces nuestro texto de esta manera. Veamos primero el ministerio de Juan, versículos 22 al 25. Dice así nuestra porción de la Biblia. Juan 3, 22 al 30.
la primera sección, veamos el ministerio, la misión de Juan. Dice el 22 al 25. Después de esto, es decir, después de hablar con Nicodemo, después de las bodas de Caná, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y luego da una información, es decir, Juan todavía no había sido encarcelado, porque no, Juan el evangelista no quiere contradecirse con los otros tres evangelios. Es decir, el ministerio de Juan se sobrelapa o se sobrepone o se junta por un momento con el ministerio de Jesús. Entonces, en este momento, Juan no está en la cárcel todavía, está bautizando, y Jesús también, o los discípulos de Jesús. Y entonces, nos dice el 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahí está el ministerio de Juan. ¿Dónde era? ¿Cómo era? ¿Y qué era? Era el que venía a anunciar la venida de Cristo, era el que tenía la responsabilidad de identificar al Mesías. Y desde el principio lo hizo así. Ahora veamos el mensaje de Juan. Hay una discusión entre los judíos o el judío, quizás en la original, y los discípulos de Juan. En cuanto a la purificación, es decir, rituales del Antiguo Testamento. Pero el 26 viene y le dicen a Juan, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Ustedes son testigos. Ustedes son mis testigos. Yo nunca dije que era el Mesías. Yo nunca dije que era la luz. Yo siempre desde el principio les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Veamos entonces el gozo de Juan, el ministerio, el mensaje, el gozo de Juan. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que así sean las cosas. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Padre, otra vez por esta porción de la Escritura. Padre, asístenos con tu Espíritu Santo para gozarnos también de entender quién es Cristo cuando entendemos quiénes somos nosotros. El espacio entre Él y nosotros es demasiado grande. Y en medio está tu misericordia, tu gracia y la obra de tu Hijo amado. Gracias, Padre, por esta palabra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Veamos entonces el ministerio de Juan, de 22 al 25. Una de las reglas de interpretación nos dice que de las historias no puedes sacar mandamientos. Es decir, erran aquellos que leen el Nuevo Testamento y escuchan y dicen que Jesús envió a sus discípulos y les dio poder de echar fuera demonios, de levantar muertos, de sanar a los enfermos y de someter a los demonios. Eso se lo prometió a ellos, nos está contando una historia. De ninguna manera puedo agarrar yo esto que Dios le dio a los discípulos y aplicármelo a mí. Entonces, estamos leyendo una historia. Estamos leyendo la historia de cómo Juan el Bautista vino anunciando a Cristo, a Jesús, el Mesías. Entonces, recuerde otra cosa. Juan el Evangelista está dando detalles pequeños que si no ponemos atención, fácilmente podríamos decir, ¿para qué nos sirve esto? Pero en los detalles está lo que él quiere mostrar. ¿Qué quiere mostrar? Cristo es Dios. Cristo es Dios. Esta es la luz, esta es la oscuridad.
Ese es el antiguo pacto, este es el nuevo. Y con figuras nos está poniendo allí en la mente esta idea. El antiguo pacto está pasando, el nuevo está siendo establecido. Cristo Jesús es el mediador de este nuevo pacto. Entonces, la primera parte, es decir, la narración del ministerio de Juan, dice que fue antes que fuera encarcelado, es decir, antes que terminara su misión, antes que cumpliera el ministerio que Dios le dio. Pero el ministerio de Juan está terminando y el de Jesús está comenzando. ¿Ves esta idea de la transición? Eso es glorioso. Entonces, uno comienza, otro termina. El lugar donde estaba pasando esto, dice el 22 y 23, en Enón, junto a Salim y Judá. Los mapas o los que estudian la topografía dicen que más o menos eran como 6 millas de donde estaba Jesucristo o los discípulos de Cristo bautizando, donde estaba Juan el Bautista. La razón por la que estaban allí es que había muchas aguas. Y esto lo usan los teólogos para probar la forma del bautismo, que es por inmersión. ¿Por qué bautizamos nosotros por inmersión? Porque la Biblia habla de ser sepultados con Cristo y ser traídos a vida nueva. Es decir, la figura completa o la figura correcta es completamente muertos, completamente resucitados, muertos en Cristo, resucitados con Cristo para andar en vida nueva. Pero no vamos a usarlo de esta manera. Quiero que piense más bien en los personajes. Cristo y sus discípulos, Juan y sus discípulos. El ministerio de Juan, anunciar a Cristo. Entonces, ahí está una discusión. Después de que los ministerios se juntan o se contraponen uno con el otro, es decir, en tiempo, por un momento, están los dos al mismo tiempo, Juan y Cristo. Entonces, la figura, otra vez que está poniendo aquí, ese está pasando, ese está comenzando. Uno está disminuyendo, otro está avanzando, ¿cierto? Entonces, los discípulos de Juan se pierden, empiezan a discutir, pero Juan nunca se ha equivocado. Desde el principio Juan ha predicado del arrepentimiento, de que el tiempo se ha acercado, de que el reino de Dios está aquí. Juan no se va a enredar en estas discusiones acerca de tradiciones de hombres. Los discípulos de Juan, cuando lo abandonaban y se iban con Jesús, para Juan esto era el ministerio está funcionando. Para los discípulos, no, estamos perdiendo seguidores. ¿Qué está pasando? Entonces, hay cierto celo por su maestro, pero Juan nunca perdió su cabeza, ¿cierto? Es lo que habíamos predicado antes. Él siempre supo quién era él y él siempre supo quién era Cristo. Y en la aplicación, mis hermanos, nosotros debemos de orar así. Que el Señor nos conceda ver que su palabra es predicada fielmente y que el Señor nos conceda ver vidas transformadas, aunque no me admiren a mí, aunque no me sigan a mí. De hecho, mis hermanos, podemos decir con mucha seguridad, sin temor a equivocarme, puedo acusar a la mayoría de pastores en Fort Pierce de que buscan la aceptación, el aplauso y la admiración de un grupo pequeño de personas. Hay algo diabólico en esto. Hay algo diabólico en esto. Muchos, la Biblia los descubre, dice que muchos vienen por dinero. Simplemente son flojos y si les dan un púlpito y si cae dinerito, pues con eso se mantiene. Pero la mayoría, el ego ¿cómo es? Es una sed de estar enfrente, ¿sabes? De ser admirado. Es una sed diabólica de manipular la mente de las personas y decir, soy capaz de manejar a este y de quitar este y ponerlo acá a mi antojo. Es la mayoría.
unos por ganancias deshonestas y otros por el deseo diabólico de ser admirados. Que Dios nos guarde de estos dos pecados. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y la pregunta es, ¿quién lo conocerá? El Señor lo conoce. El Señor lo conoce. Estamos en la luz, caminamos en la luz y nosotros somos convictos de pecado constantemente. Pero si la congregación admira a su pastor más que la doctrina, esa iglesia no es iglesia de Cristo. Si la predicación no exalta a Cristo y no humilla al hombre, lo hacen porque buscan la admiración, no porque les importe el alma de las personas. Y esto pueden usarlo ustedes a los que les predican. Ustedes pueden preguntar si en el sermón que escucharon, el pastor se puso de ejemplo a sí mismo. ¿Cuántas historias no bíblicas les contó? ¿Cuántos chistes, cuántos cuentos, cuántas visiones y cuántos sueños? Pero nunca llegaron a la palabra de Dios y nunca llegaron a Cristo. El versículo 25 entonces nos dice aquí, qué tan fácil es errar y qué tan fácil los discípulos se perdieron y empezaron a discutir de cosas que no tienen ninguna razón de ser. Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora, Juan había predicado perfectamente bien. Juan había predicado quién era él, quién era Cristo y a qué venía. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ellos están discutiendo acerca de estos rituales, de estas prácticas religiosas, de lavamientos o de purificaciones. En cuanto a los rituales de purificaciones, en Levítico se nos muestra con mucha insistencia. Todo el libro está lleno de esto. Inmundo si tocas esto. Tienes que lavarte. Inmundo si te pasa esto. Tienes que lavarte. No puedes ir al templo 7 días hasta que seas purificado. Inmundo si tú haces esto, si comes esto, si bebes esto. Inmundo tú, inmundo lo que tocas, inmundo el que toca lo que tú tocaste. Y esto era inmundo, inmundo, inmundo. Por lepra, por flujo, por tocar muerto, por comer ciertas comidas. La persona era inmunda. Los judíos, aparte de estas cosas que el Señor nos muestra como sucias, y luego lavarse, y luego limpiarse, y luego después adorar a Dios. Esa era la secuencia. Inmundo, se lava, se purifica, hay un tiempo, y luego puede ir al templo otra vez. El leproso tenía que clamar constantemente, inmundo, inmundo, para que la gente no se acercara. Ahora, Hebreos nos enseña, esa es la figura, es la señal. Veamos ahora la realidad. Escuchen, Hebreos 9, del 9 al 12, dice así, esto es decir, todo el tabernáculo, las fiestas, los rituales, es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué? Porque tiene que volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. No es un sacrificio como el de Cristo. Ya que tiene que ver solo con comidas, bebidas, y luego escuche esto, diversos lavamientos. Escuche esto, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Figuras hasta este tiempo. Ahora, cuando ya llegó el tiempo, el día del Señor, dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto templo, tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo eterna redención. Es decir, no necesitamos más sacrificios. Todo esto consistía en lavamientos, en comidas, en bebidas, pero ahora que llegó Cristo, la realidad
todo esto pasó. Otra vez, Juan el Bautista nunca se enredó. Él nunca cayó en el error de empezar a, a discutir sobre filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos del hombre y no según la palabra de Dios. Juan nunca dudó quién era Cristo, nunca dudó quién era él. Cuando vinieron a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le voy a poner en una idea clara el final de estos rituales de purificación. Están los judíos discutiendo con los discípulos de Juan acerca de estos rituales. Lavarse las manos antes de comer era parte de la ley. Se asombraron cuando los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. Pero estos rituales de purificación son las señales. Veamos la realidad. En Levítico 13, 45 y 46 nos habla de un leproso. Y dice que el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado. Es decir, va a estar marcado, lleva una ropa rota y su cabeza descubierta y embozado pregonará. Va a gritar constantemente, inmundo, inmundo, inmundo. Dice, ¿cuándo? Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esta es la figura de un leproso, pero veamos la realidad que representa esta inmundicia, porque nadie se ha ido al infierno por estar enfermo. Más bien es una señal. ¿Cuál es la señal? Vea conmigo en Mateo 8, del 1 al 3, el cumplimiento de la realidad de aquella enseñanza del hombre inmundo. Dice Mateo 8, del 1 al 3, cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este es un inmundo, inmundo, inmundo. Los ojos de los discípulos, todos están sobre Cristo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a alejar? Lo más natural era con distancia. El leproso es inmundo. Pero dice que el Señor dijo, dice, extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Algo impensable para los judíos. Tú jamás, jamás deberías tocar a un leproso. Tenías que apartarte de él. Pero en este caso Jesús extendió su mano y lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Esta es la figura, esta es la realidad. Somos inmundos. Inmundos, inmundos. El pecado nos ha ensuciado. El pecado es como una llaga podrida, dice Isaías, desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. No hay nada sano en él. Y los predicadores les predican que todo está bien y mienten. El Señor pudo extender su mano y nos dio una fuente de sangre carmesí en el cual fuimos lavados. Pero ocurrió algo maravilloso. En el Antiguo Testamento, el que tocaba a un inmundo quedaba inmundo. En este caso, la maldición fue ¿cómo se dice? Revertida. Es decir, el que está limpio tocó al inmundo y el inmundo fue limpio y el que lo tocó no se ensució. Es Cristo el que no conoció pecado. Por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El limpio, limpiando lo inmundo y quedando limpio, pero cargando el precio de ser separados de la adoración o del templo a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los judíos entonces estaban discutiendo con los discípulos de Juan acerca de este lavamiento. Juan no desconocía la palabra. Es Cristo el Cordero de Dios. Es Cristo el que nos quita el pecado. El pecado es como una llaga, como una lepra. Él, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Y este fue el mensaje de Juan. Así que veamos enseguida el mensaje de Juan. Vimos el ministerio de Juan anunciando quién es el Mesías. Nunca se confundió quién era él y quién era Cristo. Su mensaje es identificarlo. Y cuando lo vio dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, que el Señor nos conceda anunciar a Cristo y que nuestro mensaje se quede en los corazones de los que escuchan, aunque se olviden de nosotros. De hecho, el propósito del pastor que predica a Cristo es esa. Oh, Padre eterno, que yo pueda llevar este mensaje a la iglesia y que por un momento en la predicación estén tan concentrados en Cristo que ánime estén viendo a mí. Están pensando en Cristo, están oyendo de Cristo, están adorando a Cristo, están agradeciéndole a Cristo. El Señor nos conceda entonces esto. Veamos el mensaje de Juan. Vinieron entonces los judíos y le dijeron, maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Eso es un aforismo, es decir, una exageración. Si alguien estaba con Cristo, no estaban todos si alguien estaba con Juan, no todos estaban con Cristo. Eso se llama un aforismo, es una exageración. Pero para esto, veamos por partes. Escucha bien. Ellos vieron a Juan hablar con Jesús, ¿cierto? Están diciendo, el que estaba contigo en el Jordán. Entonces, lo vieron con Juan, pero también supieron que dijo Juan de Jesús. Ellos confiesan del que tú diste testimonio. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema es que ellos están confundidos. Pero esta exageración de todos se van con Jesús, Juan lo confronta con otro aforismo. Y dice Juan en el 27, no puede el hombre recibir, ¿cuánto? Nada, si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada. Un aforismo con otro aforismo. Todos se van con Jesús. No hay nada en el mundo que el Señor no haya determinado ya. Él es soberano. ¿Qué es lo que el hombre recibe del cielo? Todo. La soberanía de Dios está detrás de cada circunstancia. Primera de Corintios 4:7, el apóstol Pablo le dice a los corintios orgullosos, ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú? ¿Qué te hace distinguirte de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si fuera producto tuyo. Es una verdad que no admite discusión. ¿Qué recibes del cielo? Todo. Pero la olvidamos muy a menudo. Y recibimos las cosas buenas. Y aquello que no nos gusta, inmediatamente protestamos. Job dijo así, vamos a recibir de Dios lo bueno nada más. Cuando Él le place apretarnos las tuercas, entonces vamos a protestar inmediatamente. El Señor nos está enseñando a depender, a estar contentos con lo que Él nos da. Todos sigan a Jesús. Y Juan le responde, gloria a Dios, está funcionando de acuerdo a lo que está determinado desde la eternidad. Para Juan, desear otro ministerio que el que le fue asignado, es decir, un ministerio próspero y lleno de multitudes que lo sigan a él, eso es pecado. Para Juan, desear otra forma de servir al Señor que fuera más prominente, donde él creciera, eso sería pecado. Pero sabes tú que es el pecado de muchos pastores.
codician las victorias de otros y desean crecer y desean con todo el corazón ser prominentes, anunciarse a sí mismos, ser famosos, escribir libros, que la gente los admire. Quieren prosperidad en la congregación, es decir, iglesias con multitudes grandes. Ahora, yo no quiero que me malentienda. No es que nosotros no queremos ver multitudes siendo salvas, que vengan a Cristo y que vengan a la iglesia y que se arrepientan y que crean. Pero el motivo no es para que nos sigan a nosotros o para hacernos un nombre. Es decir, otra vez, no para que nos sigan a nosotros, para que sigan a Jesús. No es el deseo de crecer por crecer. Queremos crecer, sí queremos crecer, pero en la manera correcta. Que tu corazón adore a Cristo. Tu corazón y tu mente y tu conciencia estén enfocados en Él. Pero yo te digo una cosa, sin lugar a equivocarme, pienso que la mayoría de los pastores que están predicando ahorita en Portil buscan la virtud de personas, buscan para que los sigan a ellos, para sacar ganancias deshonestas. Qué perversión tan grande entonces es este pecado de los predicadores de nuestros días, robándole la gloria que le pertenece solamente a Dios. Y el descontento, decir, si somos nosotros nada más, esta es la iglesia que el Señor nos ha dado, y luego no estamos contentos, esto también es idolatría, o es una muestra de la codicia del corazón deseando una promoción personal y una fama que alcance a hacer o a ganarme en la admiración de los líderes o de aquellos hombres a los que yo admiro. Y aunque no lo digamos abiertamente, en principio, es decir, si buscamos el crecimiento por el crecimiento en sí, es pecado. ¿Por qué estás frustrado? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? No es suficiente. Te falta algo. Bueno, sabes tú, si si tu mirada está en las cosas que el Señor te ha dado, nunca vas a alcanzar a verlo a Él. Recuerden ustedes que el milagro de multiplicar los alimentos produjo en la gente el deseo de qué? De adorar a Cristo, no, de otro milagro. Y otro milagro, y otro milagro. Y esta gente viven del deseo de ver milagros y milagros. Pero dice la Biblia que nosotros caminamos por fe, no por vista. Estos están hambrientos y sedientos de milagros. Pero milagros que les den cosas. No milagros que los lleven a adorar al Señor. No milagros que transformen su corazón y su vida. Juan entonces pone en su lugar a sus discípulos, los estruja y le dice, ok, el 28, ustedes son mis testigos. Yo siempre desde el principio prediqué lo mismo. Yo dije, yo no soy el Cristo. Yo siempre dije, soy enviado delante de Él. Y la pregunta sigue siendo legítima. ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú? Si tú no sabes quién es Cristo, te voy a decir con toda seguridad, no tienes idea de quién eres tú. Cristo es la medida perfecta del hombre perfecto. Solamente entendiendo la perfección de Cristo, voy a entender yo mi propia indignidad. ¿Verdad? Cuando llegamos a la cárcel a predicar, más o menos fue así. Si tú te mides con la gente que te rodea, claro que no eres el peor de todo. Y eso calma tu conciencia. Pero si tú dejas de ver a la gente que te rodea y pones tus ojos en Cristo, te vas a dar cuenta de cuán grande espacio hay entre tú y Él. Es la única manera de poder arrepentirte de tu pecado, que sepas quién eres tú y sepas quién es Cristo. La pregunta entonces sigue siendo así. Escúchame bien. Si Cristo es Dios, entonces ¿por qué no te rindes a Él? Si Cristo es Dios y Jesús es el Mesías, entonces ¿por qué tomas decisiones como si tú fueras tu propio Dios? Si Cristo es Dios, ¿por qué no vienes a Él
y tienes vida eterna. La razón es porque hay un ídolo que te queda por destruir, al que ves en el espejo cada mañana. El mensaje de Juan es proclamar que el Mesías llegó. El ministerio de Juan es identificar al Mesías. El mensaje de Juan es proclamar al Mesías. Él dijo de Cristo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del tejado. Es decir, si yo soy esclavo de él, es una posición demasiado grande. Si yo soy su sirviente, mi posición como humano es tan baja que si el rey me permite que yo hincado, arrodillado, amarre el cinturón de sus zapatos, es un puesto demasiado digno para mí. El que viene después de mí es antes que yo. Entonces, el gozo de Juan es proclamar la supremacía de Cristo. El ministerio de Juan, identificar al Mesías. El mensaje de Juan es anunciar al Mesías y el gozo de Juan es proclamar la supremacía de Cristo. Él es mayor que todo. Así que cuando los discípulos de Juan vinieron a decirle, ¿sabes qué? Se nos están yendo la gente y están siguiendo a Jesús. Y Juan dijo, perfectamente, nunca se incomodó, dijo, perfecto, está bien. Así está funcionando las cosas como deberían de ser. Escucha bien. Para Juan el cumplimiento y el propósito de su ministerio desde el principio fue que la gente siguiera a Jesús y no a él. Y Juan usa una parábola para explicar su propio ministerio y su misión. El 28, el 29 y el 30. Dice el 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es decir, Juan se identifica y dice, el amigo del esposo. ¿Sabes tú en México? Yo no sé si en sus pueblos todavía lo hacen así, pero uno busca un padrino, el padrino de boda. ¿Verdad? El padrino de boda es el que está encargado de organizar la fiesta, de ver todos los detalles de la mesa, la comida. En mi caso fue mi hermana mayor. Entonces, Juan dice, yo soy el amigo del esposo y el Señor me ha enviado a mí a preparar todo para la boda. Entonces, cuando el amigo del esposo ve que todo está saliendo perfectamente bien, los invitados están llegando, el novio es glorioso y la fiesta funciona. Yo soy el amigo del esposo y me gozo de que todo lo que estamos planeando está funcionando como debería de ser. Mi gozo está cumplido. Jesús es el rey de Israel. Jesús es el Mesías, que ahora es el esposo. Es decir, el que rescata a la iglesia. Esta idea de matrimonio como la iglesia no era desconocido para Juan el Evangelista ni para Juan el Bautista. En Isaías 62, del 4 al 5 dice, nunca más, una promesa futura, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibah, que significa mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, que significa desposada, unida en matrimonio, porque el amor del Señor estará en ti y tu tierra será desposada, unida en matrimonio, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y Oseas 2:16 al 20 dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, esposo, y no más Balí, Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, de la idolatría la quitaré de tu corazón, y nunca más se mencionarán sus nombres. El único nombre que conocerás es el de tu esposo, y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Te casarás conmigo para siempre. Te casarás conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia. Te casarás conmigo en fidelidad y conocerás
al Señor. Dice Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Pablo y Juan y cada uno de nosotros debemos presentar a Cristo glorioso. Nunca llamar la atención a nosotros mismos. Nunca, nunca llamar la atención a nosotros mismos. Segunda de Corintios 11:2. Pablo dice, porque os celo, tengo celos de aquello que te estorba para venir a Cristo, tengo celos de aquello que pones en medio de tú y el Señor. ¿Por qué? Porque te he casado, he presentado a Cristo como un solo esposo y te he presentado a ti como una virgen pura a Cristo. Me dan celos de aquello que estorba entre tú y Cristo. El gozo del que organiza la boda, el gozo de que la celebración sea perfectamente detallada y cada detalle fue cumplido exactamente. El que la organizó, en este caso, Juan el Bautista dice, perfecto, mi gozo está cumplido. Ahora, aquí Juan el Bautista dice, la satisfacción de conocer que el plan eterno fue llevado a cabo exactamente como fue planeado, es causa de gozo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que tú vas a dejar de ser y él va a crecer. Pero esto es, mis hermanos, lo que todo creyente verdadero necesita. Dice, es necesario. Ahora, en la aplicación podríamos pensar en muchas cosas. ¿En qué es necesario que él crezca y yo disminuya? En mi conocimiento. Es necesario que yo conozca de Cristo más y más. Y en el conocimiento de Cristo lo que va a pasar es que me va a humillar, pero él va a ser exaltado. Y lo decimos una y otra vez. El conocimiento tuyo crece, el desprecio por ti también va a crecer. Y si tú no conoces de Cristo, vas a tener muy buenos pensamientos de ti. Ve cuánta gracia necesitas. Si tú te elevas y automáticamente rebajas a Cristo, ¿cuánta gracia necesitas? Pero si tú exaltas a Cristo y lo conoces como Él es, quien Él es, ve cuánta gracia, cuánta misericordia. Y en esa medida es que tu adoración va a ser apasionada o apática. Servir al Señor o es glorioso o es cansado, o es un privilegio o es una carga. En esta medida en el que Él crezca y tú disminuyas. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. En la lucha con nuestra propia ignorancia y en nuestra lucha contra el pecado, dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque no hombre nuestro exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero sobre todo la predicación del evangelio, es necesario que él crezca y nosotros disminuyamos. 2 Corintios 6, del 3 al 4 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Es decir, nos conducimos con temor y temblor para que nuestro ministerio no sea burlado, para que no se burlen del Señor. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y esta frase, ministros de Dios, significa que mi misión es exaltarlo a Él. Ministro de Dios, yo lo que tengo que hacer es presentarlo a Él, no a mí. Y entonces, esta frase, ministro de Dios, brilla por su ausencia en la mayoría de los púlpitos. Yo no puedo dejar de pensar en las palabras de Angel James a su hermano. Tengo que repetirlo otra vez porque es tan glorioso. Angel James tenía 10 años como pastor. Cuando tu hermano más pequeño es ordenado como pastor en otra iglesia. El hermano más pequeño, Thomas, le pide consejo a su hermano, Ángel. Y Ángel le dice, mi hermano, tienes muchos más a los cuales pedirles consejos, pero me los pides a mí.
Porque no solamente eres mi hermano en Cristo, eres mi hermano, una misma madre nos parió. Entonces, por esa relación, me atrevo a darte estos consejos. Y entre muchos otros, él le dice a su hermano, mira, esta frase, ministro de Dios, entre muchas cosas significa que trabajamos para Dios, que somos siervos de Dios, que no somos señores en la iglesia, que somos los más bajos, es decir, en el servicio somos los que estamos más abajo. Somos ministros. ¿Por qué estamos más abajo? Mira, yo te lo vuelvo a decir, no hay pecado más desvergonzado que el pecado del pastor. Es el pecado más horrible, porque tiene que pararse a predicar, sabiendo su propia imposibilidad. Pero pensemos un momento en esto. Ministros de Dios, Ángel le hizo a su hermano Tomás, mira, esto es, si es por Dios, entonces seguramente no es por la fama, pero el yo es un ídolo que ha sido adorado por multitudes mucho mayores que cualquier otra deidad del paganismo antiguo o moderno. Cualquier ídolo que pongas allí, el egoísmo y el orgullo es el ídolo más perverso que no se desbarata tan fácil. Un ministro es el último hombre en el mundo que debería ser visto en el altar de esta vil abominación, el yo. Sin embargo, sin gran cuidado, dice, es probable que sea el primero en estar allí, el que permanezca más tiempo allí, el que se inclina más bajo, el que se expresa su devoción con sacrificios más costosos al yo, al egoísmo, a mi fama, a mi reconocimiento. Esto, hermano mío, y no la forma de reptiles o mujeres llorando por Tamuz. Esta es la abominación de la que Ezequiel presenció en el templo. Y esto es lo que se hace evidente en muchos templos cristianos. Esta es la imagen que provoca celos, Ezequiel 8:3, ante la cual la gloria del Señor tan a menudo en los tiempos modernos se retira de entre los querubines al umbral, del umbral al exterior, hasta que finalmente el símbolo persistente desaparezca totalmente y la temible palabra Icabod de 1 Samuel 4:21 se inscribe tanto en el púlpito como en los bancos. Icabod, no hay gloria, no hay gloria, no hay Dios, no hay Cristo. Crecen, crecen y Cristo disminuye, al contrario de lo que Juan está anunciando. Y le dice, continúa diciéndole Ángel a su hermano Tomás, muchos se sirven a sí mismos en lugar de servir a Dios, incluso en la obra del ministerio. Algunos lo ejercen con el único fin de ganarse el sustento temporal. Se avergüenzan de mendigar, es decir, ponte un anuncio, tengo hambre y ponte en la luz. Es más digno que hacerte pastor y predicar por ganar dinero. Se agachan por un pedazo de plata y dicen, póngame en el oficio de sacerdote para que pueda comer un bocado de pan. Enseñan a sueldo y adivinan por dinero. Y a causa de esto son marcados en la escritura como perros codiciosos que nunca tienen suficiente. Filipenses 3:2. Como pastores que no entienden, buscan cada uno su propia ganancia. Y esto prevalece hasta el punto más espantoso en cada iglesia establecida en la cristiandad, y necesariamente debe ser así. Mientras la naturaleza humana siga siendo lo que es y tantos púlpitos estén a disposición del patrocinio secular, es decir, vamos a reunirnos y queremos que nos prediques esto. No nos hables de Cristo, háblanos de esto. Y la congregación, es decir, esa es la demanda. Y de la demanda produce la oferta, ¿cierto? Las congregaciones son las que exigen pastores así, que les hablen cosas bonitas al oído. Pero mis hermanos, entonces, en nuestro conocimiento es necesario que Él sea exaltado y yo sea humillado. En nuestra lucha contra el pecado es necesario que Él sea nuestro refugio. En nuestro anuncio del Evangelio es necesario que busquemos su gloria y no la nuestra. La realidad del que no conoce a Cristo es totalmente lo contrario.
Se te anuncia y se te dice, realízate como persona. Tu estima está demasiado baja. Tu estima necesita subir. Prospera. Sigue los deseos de tu corazón. Cumple tus sueños. Realízate. Y el Señor dice, humíllate. Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Sígueme. Estás creciendo. Bien. Queremos que prosperes en todo. Estás creciendo Cristo. Y las respuestas no. ¿Sabes? Entonces tu crecimiento es tu sentencia de que tu ídolo sigue estando allí, adorado por ti constantemente. Ven a Cristo. En el crecimiento de Él, en tu vida, tu voluntad disminuye y se ajusta a la voluntad de Él. Allí podrás decir, este mi gozo es tu fin. Vamos. Gracias, eterno Padre, otra vez por mostrarnos a tu Hijo glorioso, glorioso tu Hijo amado, al que tú engendraste en la eternidad, el creador de todo, la luz, el Espíritu, el que limpia. Oh Señor, te rogamos que nos ayudes a desbaratar el ídolo del ego. Ayúdanos, Padre, a destrozar el orgullo que tanto daño causa a tu pueblo. Empieza, Padre mío. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.